Son las 7 de la mañana con 4 minutos. Le damos la cordial bienvenida al asambleísta por Loja, Humberto Tapia. Él es integrante de la Comisión de Salud y también vocero de la Coalición Ecuador por la Primera Infancia. Analizaremos la propuesta de ley orgánica de desarrollo integral para las niñas y los niños de la primera infancia. Muy buenos días, asambleísta. Un gusto tenerlo por acá en Quito. Me conversaba, es la primera vez en el Legislativo. ¿Cómo ha tomado usted esta experiencia? Gracias. En primer lugar, permítame expresar un saludo afectuoso a la provincia de Loja, a la cual tengo el honor de representar, y a la enorme audiencia de este importantísimo medio de comunicación. Estamos en realidad en esta tarea tratando de potenciar aquellos que son proyectos que tienen altísimo impacto a nivel de país. Uno de estos es lo que usted acaba de referir, esta importantísima ley de desarrollo integral de niños y niñas en la primera infancia. Nos parece que es una herramienta que le hace falta a la normativa del país y que puede cambiar radicalmente el enfoque respecto a que sea solamente una normativa y se convierta en política de Estado. Este instrumento que, como digo, le puede cambiar la faz al Ecuador entero, porque trabaja justo en el grupo etario en el cual irreversiblemente pueden presentarse novedades que impacten la vida adulta de la población, productiva, académica, y por lo tanto hay que ponerle muchísimo empeño a esta, la que se denomina la primera infancia. ¿Quiénes están detrás de todo este proyecto? Importante también conocer a esos actores. Sí, claro que sí, a la final son los protagonistas de este largo recorrido, de esta altruista misión en función de brindarle al Ecuador esta coyuntura de orden normativo que permite cambiar lo que en la sociedad acontece. Son 26 organizaciones, tanto nacionales como internacionales, que se han sumado a esta interesantísima tarea. Hay voluntades políticas, voluntades académicas, institucionales, que me parece que es relevante el hacer notar que lo que se trata es de generar una herramienta que tenga una relación interinstitucional, ¿no es cierto?, en diferentes ramos y en diferentes niveles. Podría pensarse que a lo mejor el tema de la infancia tiene que ver nada más con algún tipo de cuidado puntual. Sin embargo, de ello incorpora desde el niño en el vientre de la mamá y por lo tanto los cuidados prenatales. Cuando él nace, ¿qué pasa con ese segmento? Porque vemos que en Ecuador 1 de cada 3 niños presenta desnutrición. No es que él se desnutrió, ¿no es cierto?, en el transcurso de esos días. A lo mejor ese problema lo ocurría desde el vientre de la mamá. Entonces hay un segundo momento ahí, hay un tercer momento que tiene que ver la vida familiar. Puede, y en la sociedad a lo mejor nos reprochamos respecto a qué pasa con aquellos niños que debutan de sicarios, entre otras causas, en medio de los 12, 13 años. No es que en realidad por opción propia sucedió esto, no. A lo mejor hay una carencia no solo nutricional, afectiva y un desbalance emocional, y a mí me parece que todo eso está contenido en la norma y qué bueno que sea de esta magnitud, de esta dimensión, le hace bien al país tenerla. Y también falta de servicios públicos y básicos primordiales también en ciertas zonas del país. Absolutamente, y desafortunadamente hay una inequidad enorme en nuestro país respecto a que todavía conversamos de que hay barrios que no tienen agua, alcantarillado, peor, una cadena alimentaria adecuada, tampoco escuelas, o tampoco una relación armónica en la vida familiar. Todos esos elementos en realidad son lastimeros en la formación de un ser humano y cognitivamente, emocionalmente, él puede no ser el mejor ser humano, no por su voluntad propia, sino porque el contexto no le brindó las posibilidades de que tenga una mejor infancia, una mejor niñez, una mejor vida adulta, una mejor vida productiva, académica. No le cuestionemos a un niño que en realidad no llega a un nivel superior de educación solamente porque no hay escuelas, colegios, sino porque a lo mejor por estas carencias no tiene las potencialidades que tuvo otro niño. Asambleísta, ¿y cuáles son esos ejes centrales o estrategias que podemos destacar que forman parte de este proyecto de ley? El que sea integrador, me parece que es una fortaleza respecto a la norma, porque involucra desde el Ministerio de Salud, ¿no es cierto?, al de Economía, tanto al gobierno nacional como al de gobiernos provinciales, parroquiales, a la sociedad civil, a la vida en familia. Aquellas organizaciones que es cierto tienen que ver con salud, educación, vivienda, están también involucradas, la academia. Todos estos componentes son vitales porque no es territorio de nadie en particular la realidad de un niño. Hablamos de un cierto tipo de inversión también que es Sí. necesaria. ¿De cuánto estaríamos hablando? ¿Cuánto se ha estimado? En ese rango a mí me parece que quien va a tener la voz cantante es el gobierno nacional, porque va a tener que obligarse ante sí, ante la sociedad, existiendo ya la norma en vigencia, a dotar de los recursos que hagan falta para desarrollar los programas, porque van a haber niveles diferentes. Van a haber unos que en educación tienen que tener un componente para garantizarles servicios, va a haber otros en educación, en salud, en vivienda, pero también van a haber los gobiernos locales, los municipios,
las juntas parroquiales, que tienen que desarrollar programas en su respectivo territorio. Entonces, esta cadena de eventos a mí me parece que va a tener un número una vez que se consolide, se proforme, se estructure y en función de esto se desarrolle. ¿Cuál sería la meta principal o ese objetivo también que busca esta ley? El que sea una política de Estado, eso es fundamental, capaz de que no se convierta en no ley cuando llegue otro gobierno, sino que sea de Estado, el que sea integrador, el que sea multidimensional y en el que nos involucremos absolutamente todos, que deje de ser parte únicamente a lo mejor del pediatra que atiende al niño, ¿no es cierto?, o de la mamá que busca el diario vivir para poder nutrir a su hijo. Si el Estado no se conduele de esta realidad y decide revertirla con esta buena ley, no hay posibilidad alguna que tengamos ni niños buenos, saludables, ni adultos competentes, ni profesionales calificados. Y precisamente usted como médico de profesión, ¿cuál es ese respaldo científico que contiene este proyecto de ley? Fíjese que hay interesantísimos reportes en el mundo entero. Canadá, Europa, en la misma Latinoamérica, hay estudios que reportan, por ejemplo, por dar un dato reciente, lo que nos pasó en la pandemia. Todos colapsamos frente al evento. ¿Quiénes fueron los más capaces en ser resilientes frente a la pandemia? Los niños. Ellos tienen esa capacidad, esa virtuosidad de en realidad mitigar de alguna manera y sobreponerse, muy superior a la de los niños adultos. Pero en otros elementos también existe gran documentación de orden científico. ¿Qué pasa cuando a algún niño se le depriva de un nutriente en su alimentación? Eso tiene un serio impacto en su desarrollo cognitivo que puede después afectar en su formación académica y en su vida laboral. Pero tradicional, no solo el nutriente del alimento, sino el emocional. ¿Qué pasa con aquellos niños que provienen de familias en los cuales hay un entorno en el que se genera conflicto, disputa, agresión, violencia? Perpetúan el ejemplo. Entonces, el nutriente del alimento es tan importante como el nutriente emocional y el social para poder generar un niño que en realidad tenga competencias para que aporte en la vida. ¿Hay otros proyectos de pronto también planteados? ¿Se va a unificar con estos otros proyectos de este proyecto de ley? Como parte de este proceso, entendemos que en él se contienen ya varios por sí, hay como cerca de media docena, que en buena hora se han construido en función de aportes de diferentes visiones, y que bueno es que en realidad aporten a construir una sólida herramienta que al final llegue a la Asamblea, me parece que ya el mes siguiente, y por lo tanto se convierte en ley. Es bueno que surjan así, no surge al inverso, es decir, nadie en el Legislativo generó una reunión, creó un documento alejado de la realidad, lo envía verticalmente y no tiene aplicación alguna. Esto ha sido construido al inverso, desde la sociedad y sus organizaciones, y eso lo hace sólido. Innecesario también, muy importante. Indispensable. ¿Cuál será la competencia ahora de la Secretaría Técnica de Ecuador Crece sin Desnutrición Crónica e Infantil una vez ya teniendo con este proyecto de ley? Forma parte, porque en ellos hay comisiones, hay secretarías, hay comités en su respectiva circunscripción. Ella formará parte como muchas otras. Habrá presencia del Ministerio de Salud Pública, del Ministerio de Bienestar Social, del Ministerio de Educación Pública, de las universidades. Tienen que ser parte porque al final son herramientas que el Estado tiene para aplicar sus políticas. Ella va a estar parte de todo este pool de instituciones del Estado que garanticen la aplicación de la norma. Reducir la desnutrición crónica infantil fue una de las prioridades del gobierno del expresidente Guillermo Lasso. ¿Usted cómo valora o evalúa esa gestión que se realizó durante su administración? Todo esfuerzo es bueno. Hay que felicitar, agradecer el mucho o poco impacto que generó. Es una preocupación humana, trascendente, el identificar que hay un grupo de seres humanos que no por opción suya están en limitados recursos para poder desarrollar o crecer. Hay que encomiar esto, hay que agradecérselo, si en realidad fue una de las actividades relevantes que realizó el gobierno, en buena hora que sea así, pero está empezando, ¿no es cierto? Le alcanzó a este grupo pequeñito en este momento de la vida, eso tiene que ser multiplicado exponencialmente para en realidad ver resultados a nivel de país. No basta con este pequeño esfuerzo, eso tiene que ser multiplicado. Por eso es necesario contar con una legislación para que Así esto es. no solo quede en la voluntad política de los gobiernos de Así turno. es, que el que venga entienda de que es parte de su obligación como Estado de prolongar este tipo de programas, de potenciarlos, de hacerlos crecer, de mejorarlos, de involucrar más actores y en función de eso conseguir mejores resultados. Ahora bien, asambleísta, usted es integrante de la Comisión de Salud, es parte de su experticia. Sí. ¿Con qué se encontró en esa comisión? Entendemos que hay aproximadamente 40 proyectos represados. 40. De esos, 19 son del 2000 hacia acá, el resto son de algunos años hacia atrás.
Hay algunas iniciativas legislativas presentadas interesantes, importantes, que tienen que tener desarrollo y vigencia. Pero hay otras en realidad que desafortunadamente, como muchísimas de las 500 que están represadas en la Asamblea, se convirtieron en un repositorio de documentos por alimentar la estadística de los legisladores. Es decir, usted para decir que hizo una buena gestión tiene que tener 5, 7, 9, 10 presentadas. Eso no es correcto. Hay que depurar esa cantidad enorme, ver las que tienen aplicación e impacto en la población. Está el Código Orgánico de Salud retenido ahí 2 años, eso tiene que ser revisado, no es el mejor código del mundo, pero hay que tener una herramienta moderna, actual a estos tiempos, en la que involucre lo que pasa en el mundo entero, en la aplicación del cuidado de la salud. Así que esa es una de ellas, entre otras varias, estas 19 que van a ser motivo de análisis. ¿Proyecto de salud mental? Hay el de salud mental, en realidad hay varios presentados, pero en función de esos hay uno que está en la recta final, que fue observado parcialmente por el señor presidente y va a tener que ser discutido nuevamente, que tiene bondades. Y contraer este tema de la salud mental me parece que también es ya un avance. El mundo entero, en los próximos años, va a tener que enfrentar de la forma en la que pueda los problemas de salud mental de la población del planeta, porque es la que más se ha visto afectada y para la cual menos recursos le hemos puesto en el transcurso de la historia, a diagnosticarla, peor a intervenirla. Y bueno, y también con esto de la pandemia, también esto se aceleró, Sí, el problema de la salud sí, mental. Desafortunadamente, porque nos encontró desprevenidos, desprotegidos respecto a programas que tengan que ver con salud mental. Qué pena que haya sucedido, hay gente que tiene graves secuelas por esto a la fecha, pero entendemos que con esa lección tenemos que tomar las medidas necesarias y qué bueno tener una ley que potencie el diagnóstico, el cuidado, la rehabilitación en personas que también lo ameritan en la sociedad como tiene en otras partes del mundo. ¿Cuál es la expectativa de usted, regresando un poco nuevamente al proyecto de ley de la primera infancia que se trate en el Pleno de la Asamblea? Que apenas se ha ingresado en justo reconocimiento a estas 26 organizaciones de esta importantísima coalición, tenga el trámite debido, que tenga celeridad, que convoque, que integre la voluntad de todos y que llegue en este brevísimo tiempo de 570 días que va a durar esta asamblea, podamos darle esta buena noticia al país de que tenemos una ley como política de Estado que se respeta, que se aplica y que va a dar beneficios a todos los que tenemos chicos en la familia y a los que vendrán con el transcurso del tiempo. ¿Usted cree que es posible que se vayan a tratar estos temas prioritarios, importantes para la sociedad en general? Porque hemos visto que ha iniciado esta nueva asamblea con juicios políticos, también reactivando juicios políticos, otros también planteando. Así es. Penosamente esa práctica todavía dura. No es precisamente la que le hace bien al país. El Ecuador se le agotó la paciencia y el tiempo. No tenemos ni paciencia ni tiempo. Y en buena hora que quienes no hemos hecho actividad política antes, decidimos un poquito ayudar, porque las prioridades nuestras son otras. Estas son las relevantes que el país reclama y por lo tanto hay que dárselas. Yo creo que la inmensa mayoría de la Asamblea no se va a dejar distraer por este tipo de elementos, a lo mejor les da el tiempo que es estrictamente necesario, pero este tipo de actividades, como esta ley que se va a proponer y otras trascendentes en el Estado, yo creo que van a ocupar la atención, la dedicación y la prestancia de los asambleístas en su inmensa mayoría. Yo tengo esperanza que vamos a tener buenas leyes en este periodo. Por ejemplo, ya el presidente Noboa ha enviado su primer proyecto de ley económico urgente, ha revelado cómo está la situación de la crisis económica en el país. Independientemente de que el joven presidente pertenezca a una corriente política y algunos de los legisladores pertenezcamos a diferentes, lo que nos convoca es el proyecto de Ecuador. Hay que ayudarle. Si él necesita herramientas de tipo normativo para aplicar su plan que le va a dar buenos resultados, hay que ayudarle. Y habrá que criticarle cuando tenga herramientas que a lo mejor no son convenientes para el Estado. Pero nos parece que la convocatoria como Ecuador es no desperdiciar el tiempo ni las opciones que tenemos para construir este Ecuador que todos queremos y que todos merecemos. Aprovechando un poco que usted es asambleísta por Loja, ¿cómo está la situación? ¿Cómo está la provincia? ¿Cuáles son las necesidades de Loja hoy en día? Afortunadamente provenimos de una circunscripción territorial bendecida en muchas cosas. La gente, su cultura, su educación, su nivel hacen que sea un sitio privilegiado en el planeta. Sin embargo, de eso pues también nos afecta un poco la distancia. Acuérdese que hace mucho tiempo se la mencionó el último rincón del mundo y por propio esfuerzo de sus habitantes se ha constituido en la puerta de entrada al país. Trabajamos duro para que cambie
entiendo que sus autoridades locales, sus representantes, todos estamos empeñosos en que en realidad nos vaya mejor y en eso tratamos de esforzarnos cada día. Uno de nuestros aportes acá en la Asamblea será precisamente generar unas propuestas en función de que se puedan aplicar en nuestro territorio y con impacto nacional también. Así que esperemos el ser recíprocos con este honrosísimo cargo que nos confirió la población lojana respecto a ejercer este cargo en la Asamblea. Muchísimas gracias por este diálogo informativo. Que tenga un excelente día. Gracias a usted. Buen día, buena semana. Son las 7 de la mañana con 19 minutos. Estuvimos conversando con Humberto Tapia, asambleísta por Loja. Nos vamos a una pausa comercial. Enseguida regresamos con Cristian Zurita, ex candidato presidencial por el Movimiento Construye.